Hola, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar del equilibrio de mercado, donde interactúa la oferta, que están dispuestos a vender un producto o servicio, y la demanda, que están dispuestos a adquirir este producto o servicio, en un lugar físico o virtual conocido como mercado. Vamos a comenzar con la primera curva, que es la curva de demanda. Acá gráficamente tenemos el precio, tenemos la cantidad. Esta demanda representa a todas las personas que están dispuestas a adquirir un producto a un precio determinado, una cantidad demandada. Comenzamos. Acá tenemos el eje del punto 0,0, el precio va aumentando, lo mismo acá, la cantidad va aumentando. Tenemos un precio de 1.200, la cantidad demandada es de 25 unidades. Pero si baja el precio a 1.000, la cantidad demandada aumenta a 35 unidades. Pasamos de un punto A a un punto B a lo largo de la curva. Luego tenemos un punto C donde el precio de mercado es de 800 y la cantidad demandada es de 45. Si sube el precio a 200 pesos, en este caso de 45 se reduce a 35 la cantidad demandada. De un punto C pasamos a un punto B a lo largo de la curva. Esta relación entre precio y cantidad demandada, ya sea que aumente el precio, disminuye la cantidad demandada, o contrario, baja el precio, aumenta la cantidad demandada, se conoce como la ley de demanda y que es el argumento para poder explicar que la curva de demanda tiene pendiente negativa. En nuestra cápsula vamos a ver esta sensibilidad que tienen los consumidores frente al precio que se conoce como el concepto de elasticidad. Ahora, el precio entonces como conclusión, hay un movimiento a lo largo de la curva. ¿Pero qué mueve esta curva? Veamos los factores. En este caso, esta curva, ya sea un desplazamiento o aumento de la demanda, es hacia la derecha, una disminución o contracción de la demanda es hacia la izquierda. ¿Qué factores la mueven? Los ingresos. Ahí hablábamos nosotros del poder adquisitivo que pueda tener una familia, que el precio de mercado se mantiene, pero el poder adquisitivo teníamos mayor ingreso y podíamos adquirir mayor cantidad de bienes y servicios. Caso contrario, disminuyen los ingresos familiares y se contrae la demanda de productos y servicios. Los gustos, ahí mencionábamos que son, por ejemplo, los influencers, que pueden aumentar la demanda o disminuir la demanda por ciertos productos en base a las preferencias o gustos y si los gustos aumentan, se desplaza la demanda, se disminuyen los gustos y las preferencias, se contrae la demanda. Luego las expectativas, hablábamos, por ejemplo, expectativas de un concierto que aumentaba la demanda por ese producto o disminución de las expectativas frente a un producto, disminuían en este caso las demandas. Por ejemplo, noticias de que ese producto estaba aprobado testeado en animales, desincentivaba las expectativas y el consumo de ese producto. Luego hablamos el número de compradores y por ejemplo, podemos decir la tasa de natalidad. Si aumenta la tasa de natalidad, aumenta la demanda por pañales. Si disminuye la tasa de natalidad o compradores, disminuye la demanda por pañales. Todos estos factores, nosotros desarrollamos un gráfico ya sea de desplazamiento o de contracción. ¿Qué ocurre con los precios de los productos relacionados? Y ahí tenemos dos tipos, los productos sustitutos que satisfacen la misma necesidad del producto, por ejemplo, el té, el café, la bebida, el agua, y los productos complementarios, el cual el producto, su consumo va en conjunto. Por ejemplo, compramos el iPhone, tenemos que comprar el cargador. ¿Qué ocurre? Los productos sustitutos o alternativos. Si, por ejemplo, sube el precio de la bebida, baja su cantidad demandada. Pero, ¿qué ocurre? Al disminuir la cantidad demandada de bebida, aumenta la demanda por agua. En este caso, los consumidores que estaban en el mercado de las bebidas se desplazan y aumenta su demanda por agua. Caso contrario, si baja el precio de la bebida, aumenta su cantidad demandada. ¿Y qué ocurre? Todos los consumidores que estaban en el mercado del agua se van a consumir bebida. En este caso disminuye, se contrae la demanda. Y se tienen que desarrollar los dos gráficos, uno del precio del producto determinado, que es un movimiento a lo largo de la curva,
y el otro que es el desplazamiento o contracción del otro producto sustituto o alternativo. Y el último caso son los productos complementarios que van en su consumo en forma conjunta. Si sube el precio del iPhone, ya no me voy a comprar dos iPhones, me voy a comprar un iPhone y por tanto disminuye la demanda por cargadores. Ahora, caso contrario, baja el precio del iPhone, voy a comprarme dos iPhones y aumenta la demanda por cargadores. En este caso, al igual que el anterior, se tiene que hacer un gráfico por el precio y otro gráfico reflejando el desplazamiento o contracción de la curva. Esto es la curva de demanda que están dispuestos a consumir. Factores que mueven la curva y factores en este caso que es el precio, es el único que es un movimiento dentro de la curva. Ahora pasamos a la contraparte, quién está dispuesto a comprar, pero también quién está dispuesto a vender, que es la oferta. En este caso, como empresa, su incentivo al precio, a medida que aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida, porque estoy incentivada por un aumento de recaudación. A diferencia que baja el precio, baja la cantidad ofrecida, por lo que es, en este caso, se conoce como la ley de oferta y explica la pendiente positiva de la oferta, la relación precio-cantidad. El único movimiento que hace a lo largo de la curva lo determina el precio. En este caso, a un precio de 51 voy a ofrecer 5. Pero ¿qué pasa si el precio sube a 55? La cantidad ofrecida aumenta a 25. Relación directa o va en sintonía. Uno aumenta, la cantidad ofrecida aumenta, el precio disminuye, la cantidad ofrecida disminuye. Pero también, al igual que el caso anterior, hay movimientos de curvas y en este caso tenemos un aumento o desplazamiento de la curva al mismo nivel de precio, aumento en la producción como empresa o en este caso una disminución o contracción. ¿Y qué factores pueden ser? Por ejemplo, los costos de producción. Si me aumenta, hablábamos de una panadería, si aumenta el precio del quintal de harina, ¿qué pasa con el mercado del pan? En esta situación, como aumentan los costos de producción, disminuyo mi oferta de pan. En caso contrario, una muy buena cosecha de trigo, bajan los costos de producción, se desplaza, aumenta mi oferta del producto. ¿Qué ocurre con la tecnología? Por ejemplo, incorporar en esta misma panadería un horno industrial. Aumenta el nivel de producción o caso contrario, que exista baja nivel de tecnología o un problema de avería, entonces contraía la curva de oferta al disminuir la producción. Luego las expectativas, ahí hablábamos en términos económicos, por ejemplo, si aumentan las expectativas del crecimiento del país, aumenta una señal confiable para los empresarios y aumenta la oferta del país. Por ejemplo, bajan las expectativas, por ejemplo, en tema de seguridad o alta tasa de desempleo, contrae la curva de oferta de producción de bienes y servicios. ¿Y qué pasa con el número de vendedores o empresas? Por ejemplo, si hay una alta rentabilidad en esta industria, este conjunto de empresas, incentiva a que más empresas ingresen a ofrecer este producto, por tanto aumenta la oferta. ¿Qué ocurre en caso, por ejemplo, que puede disminuir el número de vendedores? Exceso de trámites, permisos o patentes asociadas al producto que desincentiva y por ejemplo, altos costos financieros de poder adquirir o instalarse como empresa, contrae la oferta. El número de vendedores disminuye y contrae o disminuye la oferta. Recordemos, todos estos factores mueven las curvas. El único que es a lo largo de la curva es el precio. Ahora, veamos que había una demanda, quien está dispuesto a comprar, una oferta, quien está dispuesto a vender a un precio determinado y una cantidad determinada. Y eso se conoce como equilibrio. ¿Qué ocurre en este ejercicio? Que el mercado de los tomates hay una abundante cosecha. La cosecha, estamos hablando de empresa. Los agricultores ofrecen estos tomates, entonces teníamos un precio de equilibrio que era un precio de 1.000, la cantidad de equilibrio que estaba dispuesta a comprar y vender era 35, y si que hay una abundante cosecha, aumenta la producción, desplaza la curva de oferta. Al tener una gran cantidad de productos, en este caso va
poco a poco bajando su nivel de precio y aumentando la cantidad de equilibrio. Baja el punto de equilibrio de 1000 a 800, dado por esa alza en la producción, y la cantidad de equilibrio de 35 aumenta a 45, llegando a un nuevo equilibrio donde se intersectan, se cruzan estas curvas. Veamos el segundo caso, el que, dadas las condiciones del clima, ha impactado la sequía, la crisis que tenemos al mercado de los tomates, una disminución en la producción. Entonces, hablamos de la producción, teníamos la oferta inicial, la oferta 0, y nos contraemos la oferta 1 en este caso. Disminuye, se contrae la oferta. Al tener menos producción, la cantidad de equilibrio, netamente vamos a ir subiendo en este caso el precio al tener menor producción y disminuye la cantidad de equilibrio por el efecto sequía. Entonces tenemos un nuevo precio de equilibrio y cantidad de equilibrio en el mercado debido al factor climatológico. Veamos qué pasa en esta situación. Lo primero, yo tengo que determinar el factor y qué curva tiene impacto. En esta situación, los científicos, hay extensos trabajos el cual ha determinado los efectos positivos del consumir frutos secos. ¿Qué efecto tiene en este mercado de oferta y demanda? Si hay una noticia favorable, nosotros como consumidores aumentamos nuestras preferencias e incorporamos estos productos en nuestra alimentación. Por tanto, aumenta la demanda por este producto, por los frutos secos. Teníamos un precio de 1000 y una cantidad de equilibrio de 35, pero a medida que aumenta la cantidad de personas que están dispuestas a comprar este producto, aumenta la cantidad de equilibrio a 45 y el precio de equilibrio también tiende a ajustarse hacia el alza hasta llegar a un nuevo punto de equilibrio, el equilibrio 2. Siempre es importante detallar el primer efecto, el precio, después a qué curva impacta y cuál es la situación final de equilibrio. Veamos el número 4. Tenemos la situación de que el té y el café, ¿qué tipo de productos son? ¿Complementarios o sustitutos? ¿Me tomo una taza de té y café en forma simultánea o tomo té o café a la vez? Tengo que elegir, es la alternativa, producto sustituto. En este caso, hace mención de que el precio del café disminuye de 1000 a 1200. ¿Qué significa esto? De que aumenta la cantidad demandada de café, desplazándose de la curva de un punto A un punto B. ¿Qué ocurre con el mercado en este caso del té? Al bajar el precio del café, aumenta la cantidad demandada de café y las personas que estaban tomando té van a comprar café, se trasladan al otro mercado, por tanto disminuyen las preferencias y llega a un nuevo equilibrio, disminuyendo el precio para ajustar en este caso y la cantidad de equilibrio del mercado. Dado que eran dos productos, tengo que hacer dos gráficos. Primero el efecto precio, segundo el efecto curva. Para motivarlos, acá voy a dejar dos ejercicios para poder trabajar. Tenemos siempre una situación inicial, precio, cantidad, demanda y la curva de oferta. ¿Qué ocurre si un precio es inferior al precio de equilibrio? Hay un exceso de demanda, un exceso de oferta, o el precio es superior al precio de equilibrio, un exceso de oferta o de demanda. Y por último, que si incorporamos tecnología, afecta la curva de demanda-oferta, la oferta como tips, y los ingresos de los consumidores, ahí aumenta la demanda. Cada letra se analiza en forma separada, se hace la misma gráfica en cada caso, comenzando la gráfica inicial y después su efecto si hay un desplazamiento de curva o movimiento de la curva. Ahora, el número 2 hace mención de que el mercado del pescado se encuentra en equilibrio, pero el Ministerio de Salud hace una campaña en contra del consumo de carnes rojas. Primero, hay dos productos. ¿Qué relación tienen ellos? ¿Son productos alternativos, sustitutos o necesariamente se consumen en conjunto? Si yo compro pescado, de inmediato compro carne roja. En este caso no son productos complementarios, son productos sustitutos. Satisfacen la misma necesidad y es la alternativa. Por tanto, al
Disminuir dice que las preferencias, hay una campaña en contra de lo que es el consumo de carnes rojas. ¿Qué va a pasar? Va a desincentivar el consumo de carnes rojas, ¿cierto? Disminuye los gustos por esta, disminuye la curva de demanda de carnes rojas. Pero ¿qué pasa con la de los pescados? Vamos a tener mayor preferencia, por tanto se va a desplazar o contraer. Se desplaza esta curva. El 3, un estudio revela que el café puede perjudicar la salud. ¡Wow! Eso significa qué ocurre en el mercado del café. Si hay un estudio que es conocido en términos de divulgación científica, que es dañino para la salud. Como consumidor racional, ¿qué voy a considerar? En este caso, ¿va a aumentar, va a disminuir mi demanda por café? Y por último, vamos a hacer un ejercicio el cual ustedes tienen que graficar la cantidad ofrecida, la cantidad demandada, hacer la curva respectiva a ese determinado precio. Miren, veamos, cantidad ofertada, aumenta el precio, aumenta la cantidad. De 1 aumentamos a 2 el precio, de 20 aumentamos a 30. Después así sucesivamente. Aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida. Entonces yo de inmediato sé que es la curva de oferta. Veamos la demanda. A un precio de 1 es 80 y después a medida que aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada, una relación inversa, demanda. Entonces, explica dos situaciones. ¿Qué ocurre en este caso si el precio es de 3, es de 5? Y veamos nuestra situación. ¿Qué dice el punto de equilibrio? Que es el equilibrio de mercado es donde estamos dispuestos a pagar el precio y las empresas están dispuestas a adquirir ese producto, en este caso, aceptar ese precio, y donde la cantidad ofrecida igual a la cantidad demandada. Entonces, solo observar los datos sin previo a la gráfica, yo sé que el equilibrio se encuentra con un precio de 4 y la cantidad de 50. Entonces, a un precio de 3, ¿qué va a pasar? La cantidad ofrecida es mayor que la demandada. En este caso, el precio es inferior que el precio de equilibrio. La cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. ¿Qué ocurre a un precio de 5? En este caso, estoy incentivado a ofertar más, pero la cantidad demandada va a ser menor. Bien, espero que haya sido de utilidad y nos vemos próximo en otro videito. Que estén muy bien, cariños.